Reducida a mera fuente de recursos naturales y buenos negocios, ella puede ser legalmente malherida y hasta exterminada, sin que se escuchen sus quejas y sin que las normas jurídicas impidan la impunidad de sus criminales. Del texto La naturaleza no es muda, de Eduardo Galeano. Como ya te dijimos en episodios anteriores, la clase dominante desde su ideología construye mentiras, construye falsedades, muchas veces basadas en lo que se denomina verdades a medias. Lo hace para sostener este orden de cosas con el que tanto se beneficia. Esas son las famosas frases hechas que en este espacio nos proponemos demoler, empecinados en hacer, si querés, lo que para ellos no corresponde o es políticamente incorrecto. Por eso, siempre vamos a poner en primer plano todo aquello que busque esconder que la ganancia de unos pocos parásitos, los dueños del capital, los apropiadores del trabajo ajeno, es la verdadera causa de los males que padece la humanidad. En definitiva, queridos amigos, queridas amigas, como también dijera Eduardo Galeano, si la naturaleza fuera un banco, ya la habrían salvado. Y vaya si tenía razón. Acá estamos nuevamente, muy bien, acá estamos nuevamente para conversar con nuestro compañero Agustín en esta serie de podcasts, hoy con el objetivo de demoler esa frase hecha que dice: la humanidad está destruyendo el planeta. Si parecería ser que estamos como estamos por tu culpa, por lo que vos haces, o por lo menos eso es lo que quieren que creamos. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar nomás. Pienso que a priori deberíamos tratar de ubicar cuál es el papel que tenemos. ¿En qué sentido? O sea, ¿cuál es el papel que jugamos los seres humanos en la naturaleza? ¿Cómo estamos parados en medio de ella, verdad? Bueno, en principio, los seres humanos somos parte de la naturaleza, no somos algo ajeno o separado a. De hecho, así lo demuestra la teoría de la evolución de Darwin, que es una teoría que está comprobado, no estamos hablando de nada escueto ni una hipótesis. En ese sentido, podemos decir que mucho tiempo después, o un tiempo después, Engels y Marx van a demostrar que nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza es el trabajo. Es una acción transformadora que realizamos sobre la materia, y es una acción transformadora que también realizamos sobre nosotros mismos en esa relación. ¿Esto qué quiere decir? Primero que Marx hace 200 años ya planteó el problema de la naturaleza. Ahora aparecen los reformistas que pretenden completar el viejo, entre comillas, socialismo, de una manera como innovando con prefijos como ecosocialismo, para presentar como si fuera una teoría mejorada, que casualmente no menciona los elementos centrales del marxismo, lo cual no es curioso. Lo que destruye el planeta son las relaciones de producción capitalistas, ya que es anárquico, ya que solamente importan las ganancias y no existe una planificación en función de las necesidades de nada ni de nadie. Bueno, de nadie más que de la burguesía, ¿no? De la clase dominante. Tal cual. A la burguesía le importan más las ganancias que la vida, eso está más que claro. Hay que vencer la alienación de la idea que nos han impuesto y que nos separa de la naturaleza a los seres humanos. Nos hacen creer que es algo ajeno, ¿no? Por imposición del sistema, cuando en realidad nosotros somos parte. Claro, porque según la ideología dominante, lo escuchamos a diario de mil maneras distintas, los culpables de la depredación natural somos los individuos y no el sistema, no lo que genera el sistema. O sea, no es la producción capitalista la que destruye la naturaleza, sino el consumismo, pongámosle, de la especie, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Tal cual, y nos lo venden así todo el tiempo. Es como si el problema pasa por el consumo individual, como si este no estuviera regulado por un consumo social, que está históricamente determinado e impuesto por las relaciones de producción que existen. Un ejemplo concreto es el de la obsolescencia programada, los desechos tecnológicos, como celulares, computadoras, etc. El capital produce para generar una ganancia, para autoincrementarse, y no para realizar nuestras necesidades humanas. Entonces genera un problema de escalas casi inimaginables a esta altura.
con la cantidad de basura electrónica que existe, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, produce cosas sobre las cuales ya sabe que van a durar un determinado tiempo de antemano, digamos, ¿no? No como la To- heladera de nuestras abuelas que capaz que tenían más de 100 años y seguían funcionando. Eso no ocurre más en el capitalismo actual. No, totalmente, se produce para que eso pierda su función y uno vaya y consuma nuevamente y reponga y sostenga ese ciclo, ¿no? Así es, así es. Por otro lado, digo, de la mano de esto que nos estás contando, es muy común escuchar y de hecho escuchar hablar, o como decíamos antes, ver propagandas sobre la famosa bolsita de plástico del supermercado que contamina, ¿no? Sí, la bolsita del súper. A ver, sí, ponele, es plástico, pero a ver, todo contamina. Todos los plásticos que envuelven cada uno de los alimentos que compramos, que nos lo dan así de fábrica, también contamina y de eso no se habla. No hay una prohibición para las fábricas de que envuelvan en plástico todo lo que producen. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede elegir. El capitalismo monopolista hace negocio de esto y entonces al final, ¿quién contamina? ¿Y reciclar es la solución? A ver, un reciclado a nivel individual, no. Si fuese sistémico, si el Estado pusiera dinero e invirtiera en eso, podríamos decir que, bueno, se recicla una gran cantidad de los residuos que se producen. Pero la verdad es otra, muy diferente. Bueno, y acá en relación a esto que decís, es imposible no meternos en algo que está tan en boga, ¿no? Que es la famosa productividad. Sí, tal cual, Marce. A ver, el problema de la productividad es central para explicar por qué el capitalismo no puede solucionar los problemas ecológicos. A ver, en primera instancia, el capitalismo tiene crisis cíclicas y en estas crisis desarrolla crisis de superproducción. Cuando esto pasa, las mercancías que quedan sin vender pasan a ser destruidas debido a que la capacidad productiva instalada supera la capacidad de consumo del mercado. Sencillamente, si fueran regaladas, estarían limitando el mercado, estaríamos introduciendo mercancías gratis que bajarían la demanda y por lo tanto los precios, algo que ningún burgués quiere. Un ejemplo concreto es que, por ejemplo, la burguesía termina descartando un tercio de los alimentos que se producen a nivel mundial, mientras del otro lado de la escena millones mueren de hambre. A ver, es un despilfarro terrible y eso es producto del Flor, capitalismo. flor de contradicción, ¿no? Por otro lado, al forzar el aumento permanente de la productividad, el sistema capitalista tiende a superar los límites de la naturaleza en dos sentidos. Primero, a la naturaleza como objeto de trabajo. Por ejemplo, no sé, la disminución de la fertilidad del suelo, la explotación de las materias primas en forma depredadora, la extinción de las especies de flora y fauna. Y por otro lado, al superar los límites de la naturaleza humana. Es decir, cuando extienden la jornada laboral más allá de los límites físicos de los seres humanos, o cuando incorporan niños y niñas a fábricas para trabajar, ahí estamos hablando de que están atentando directamente contra la humanidad, que es parte de la naturaleza. Desde ya. Desde ya, claro. ¿Esto qué quiere decir? Que desde sus leyes internas el capitalismo rompe de nuevo con los dos polos del mundo natural. Un ejemplo concreto de esto que estamos diciendo es el avance sobre los bosques nativos para plantar soja. Y encima, al mismo tiempo, Bayer quiere ampliar la tierra de siembra y disminuye la distancia de las fumigadoras con respecto a las ciudades o escuelas rurales. O sea, esto es lo que están impulsando los políticos desde el Estado para hacerle el negocio a Bayer. Tal cual. Y ahí aparece el tema de las mineras, el cianuro y el agua y el petróleo, ¿no? Como parte de todo ese combo. Totalmente. Las mineras y el uso desmedido del agua cianurada para extraer oro, el petróleo y el fracking, donde el consumo de agua pasó. Mira, te voy a tirar un dato. El consumo de agua pasó de 155.000 metros cúbicos en 2012, esto estamos hablando en Vaca Muerta, año en el que comienza la extracción no convencional, a más de 7.990.000 metros cúbicos anuales en 2019, que es de donde tenemos datos, ¿no? Estamos hablando de que en 7 años el incremento del uso de agua para la fractura fue de un 5.000%. Es Terrible. una locura, es una locura. Entonces, conclusión, a la burguesía lo que le importan son los negocios, y lo que es destruido, o lo que está destruido por ese desarrollo de esos negocios, es producto de la política del capital monopolista en Argentina. No importa de qué industria estemos hablando, si hablamos de la textil, de la farmacéutica, de la industria alimenticia, de la química,
Claro, porque la realidad es que ejemplos hay un montón, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, a reflexionar un poquitito, tenemos una lista enorme. Sí, ejemplos, Marce, sobran, hay un montón, pero si tenemos que decir un par de cosas, por un lado, a los políticos de la burguesía no les importa ni siquiera la educación ambiental, esa es la verdad. Ujú. Durante el gobierno de Macri, desmantelaron todo un proyecto de educación ambiental que iba a ser a nivel nacional porque no les convenía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mientras menos se sepa, es mejor. Así es como ellos manejan la educación en este momento. Después tenés, por ejemplo, la falta de saneamiento de los residuos que produce el consumo. Usan el tema de la contaminación del agua para vendernos más agua en los bidones. Entonces la gente deja de utilizar el agua que estaba limpia y venía de los ríos, porque supuestamente está contaminada, y ahora hay un par de grupos de empresas grandes que tienen un negocio Que te montado la sobre venden, eso. digamos. Por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que si la burguesía encuentra oportunidad de negocio sobre la contaminación, como por ejemplo las farmacéuticas lo encuentran sobre el cáncer para venderte un montón de medicamentos, Lo hace. lo llevan a cabo, por supuesto, como sucedió con los mercados a futuro del agua en Wall Street. Todo esto que describís y que nuestro pueblo tiene una vasta experiencia, tampoco es que no tiene ninguna repercusión, ¿verdad? Pasan cosas abajo, en el pueblo en general, ¿verdad? No, por supuesto, mirá, existe un enorme movimiento desde abajo que resiste. Lo que sucede con ese movimiento es que todavía no es suficiente porque todavía no está enmarcado en un proyecto de la clase obrera, que es básicamente nuestro planteo político. Uh-huh. Pero la unidad de los movimientos ambientalistas con la clase obrera, por ejemplo, si fuera la petrolera, podría llevar a cabo cambios muy grandes dentro de esta dinámica de destrucción que está llevando adelante la burguesía. Pero mira, te voy a dar un par de ejemplos concretos de luchas. Por un lado tenés, no sé, la organización de Famatina, que frenó la Barrick Gold en 2007 en La Rioja. Después, en 2011, el gobernador los traiciona y en 2013 el pueblo se cansa y vuelve a cortar todo y se hace una pueblada enorme en contra de la minera y los volvieron a echar. Aún, al día de hoy, sostienen la organización y sostienen la resistencia a la minera. Bueno, otro ejemplo que tenemos también es el de Chubut resistiendo el avance del proyecto minero de Ercioni, donde las asambleas de Esquel, que surgieron con las autoconvocatorias del 2001 y que aún persisten y resisten, han logrado organizar a enormes masas del pueblo para decirle no a este proyecto y cada vez que ellos quieren meterlo dentro del Congreso Provincial para que se evalúe, sale todo el pueblo a decirles que no y ellos no pueden avanzar. Y es así hace casi 20 años, o 20 años, de hecho. Bueno, en definitiva, estos ejemplos que nos estás dando y que ponen blanco sobre negro, si se quiere, la frase hecha que dio origen a esta conversación, como que la destrucción de la naturaleza es culpa nuestra, nos está mostrando otra cosa, ¿no? En Así es, definitiva, Marce. la propiedad privada capitalista es el centro del problema, que viene de la mano de su sed de ganancias, que viene de la mano de la defensa de sus intereses en contra de las necesidades populares. Por eso decimos que, con el ejemplo que dabas también de varios gobernadores y de muchos de todos estos políticos, que la burguesía no va a resolver nada y que este problema solo podrá resolverse si el capitalismo muere, como decía un flyer no hace tanto tiempo. En definitiva, lo que hace la burguesía con la naturaleza es una explotación irracional, porque irracional es el sistema capitalista, no puede accionar de otra manera porque es su esencia, ¿no? Totalmente, porque las dinámicas de los negocios y el mercado funcionan de forma anárquica y ellos ponen la plata donde les conviene, independientemente de las necesidades ni de la naturaleza, ni de los seres humanos, ni de los habitantes del pueblo. Y es por eso que decimos que el problema central es la propiedad privada, porque al estar esa propiedad en manos de estos pocos que deciden y toman las decisiones sobre la economía, las grandes mayorías nos vemos afectadas por esas decisiones, pero no podemos hacer nada al respecto. Y la democracia representativa, que es esta forma de organización donde nosotros delegamos todas las decisiones, está causando un enorme daño precisamente en la naturaleza y en la vida de los pueblos.
En este sentido, solamente una revolución social que elimine las actuales relaciones de producción e implemente un sistema económico no basado en la economía de mercado, es decir, en la producción para obtener una ganancia individual, erradicando eso, vamos a poder recién salvar la humanidad. El resto es chamullo. Es decir, para Ah, salvar el planeta, el capitalismo debe morir. Y en ese sentido, queremos invitarlos a leer un pequeño artículo que desarrollamos para la página prtarg.com.ar, donde precisamente con este título, para salvar el planeta, el capitalismo debe morir, damos una perspectiva marxista del problema ecológico. fenomenal, Agustín. ¿Algo más para compartir con nuestros oyentes? ¿Algo más para cerrar? Sí, una cosita chiquita nada más, que el ser humano como parte de la naturaleza necesita crear una forma de relación consigo misma, es decir, entre los seres humanos y con la naturaleza, que ponga en el centro del problema económico a estos dos y no a una pequeña minoría parasitaria que se enriquece de forma desmedida a través de la explotación y destrucción de los seres humanos y la naturaleza. Estamos hablando del socialismo, estamos hablando de la planificación económica para las necesidades del pueblo. Ahí tenemos Por que ahí llegar. va la cosa, me parece, por ahí va la cosa. Bueno, muchísimas gracias y esperamos encontrarte en cualquier otro momento. Nos vemos. Chao, Marce, nos vemos. Gracias. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy con esta nueva entrega de Demoliendo Frases Hechas. Y a vos, que estás del otro lado escuchando, si te gustó, compartilo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no dejes de visitar nuestra página web, prtarg.com.ar, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.